que les digo que tiene un planteamiento, el planteamiento del ejercicio es muy parecido a lo que se van a encontrar en el examen, es decir, si les preguntan algo de este tema que concluimos la semana pasada de los tipos de palabras, de las categorías gramaticales, más o menos de esa forma se los podrían preguntar, ¿sí? Entonces vale la pena echarle un ojo y nos sirve un poquito como de repaso, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, hoy vamos a abordar otro bloque que habíamos puesto ahí en su temario como el bloque número 5, y que a grandes rasgos le decíamos que es un tema que está relacionado con la semántica, pero que realmente se refiere un poquito más en lo práctico a los problemas del vocabulario, semántica. Vocabulario. En ese sentido, el vocabulario es un recurso de expresión, es justamente lo que estamos comentando ahorita, ¿no? A veces no sabemos muy bien cómo plantear una pregunta de cualquier tema porque a veces justamente el lenguaje no nos da para ponerlo como en términos claros, ¿no? Entendibles, y muchas veces es eso. Aquí, para comenzar, vale la pena decir que este tema es muy corto, yo creo que lo podemos acabar hoy, es importante, no es un tema tanto de conocimientos, porque lo que vamos a poner es más o menos sencillo, sino mostrar como el tipo de habilidades que podríamos tomar, ¿sí?, para enriquecer justamente el vocabulario a partir de algunos de estos términos. Podemos comenzar nada más diciendo, como, así como habíamos definido gramática, definamos un poco qué se entiende por semántica, ¿sí? Igual la semántica es una subdisciplina de la lingüística. Entonces podemos decir que la semántica es una rama de la lingüística encargada, es una rama de la lingüística encargada de los significados. Es una rama de la lingüística encargada de los significados y sus relaciones. Una rama de la lingüística encargada de los significados y sus relaciones. El término, palabra clave para recordar qué es la semántica o a qué se refiere la semántica sería significados, ¿sí? La semántica se encarga de describir cómo el lenguaje expresa significados, los componentes de esos significados y cómo se pueden desintegrar en diferentes aspectos. Para nosotros sobre todo es eso. ¿Qué tantos significados conocemos de las palabras? ¿Con qué tanta precisión? ¿Qué tantos recursos disponemos para expresar una idea? ¿Sí? Aquí voy a poner algo que va a ser como un subtítulo, que ya vamos a abordar justamente algunos términos que están relacionados con la semántica. Términos semánticos. Términos, figuras semánticas, relaciones de significado. Estas que les voy a poner, yo creo que las primeras seguramente las conocen, las hemos mencionado antes. Por ejemplo, cuando hemos mencionado que dos palabras o más puedan ser sinónimos. Los sinónimos, vamos a decir que son palabras distintas con significados. Son palabras distintas con significados idénticos.
semejantes son palabras con significados, palabras distintas con significados idénticos, semejantes o similares. Y yo creo que esto ya lo sabían, ¿no? O sea, hemos hablado de sinónimos, ¿no? Así va, a ver, vamos a buscar un sinónimo para esta palabra. Una palabra que tenga un significado muy parecido. Sí, veremos que en muchos casos, o sea, los sinónimos luego no son difíciles de encontrar y a veces tenemos hasta incluso más de una opción, ¿sí? Hay relativamente pocas palabras que en realidad tengan un significado idéntico. Regularmente solamente hay una semejanza, una similaridad, pero en algunos casos sí puede referirse exactamente a la misma cosa. Es, por ejemplo, si yo me refiero, por ejemplo, al animal, pongámoslo como un sustantivo cerdo, sabemos que conocemos una serie de sinónimos para esta palabra que se van a referir al mismo animal. Por ejemplo, puerco, marrano, cochino, también cochino, Chencho. ¿Qué pasó? y bueno, y que aparte en diferentes regiones, en diferentes lugares, van a encontrar incluso otras palabras para denominar, por ejemplo, en este caso cerdo. Aquí justamente estaríamos hablando que puerco, marrano, cochino podrían ser sinónimos para cerdo, ¿sí? O sea, eso no es difícil de identificar, es algo que ya más o menos sabían. Así como esta otra relación que también suele ser muy útil, los llamados antónimos. Antónimos. Acá, igual, bueno, son palabras distintas con significados opuestos. ¿Sí? Palabras distintas con significados opuestos. Es decir, hay una relación de significado. ¿Sí? En este caso, muchas veces también es relativamente sencillo identificar el antónimo de algunas palabras. Pongo un ejemplo muy sencillo. Limpio. Sucio. Sucio, ¿no? Sí, queda claro, ahí son palabras distintas, no tienen la misma raíz, son palabras distintas, pero tienen aparte un significado opuesto. Esto de saber qué son sinónimos y antónimos, yo creo que ya lo sabían, ¿sí? Es indispensable en todo caso no confundirlos. Hay algunas consideraciones que tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la voy a anotar una aquí abajo. Para decir que una palabra es sinónima o antónima de otra, deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Vamos a anotarlo y ahorita explico a qué me refiero. Deben corresponder a la misma categoría gramatical. Quiere decir que si la palabra a la que le estoy buscando sinónimo es un sustantivo, su sinónimo debe de ser un sustantivo también. Si la palabra a la que estoy buscando el antónimo es un adjetivo, como aquí, la palabra antónima debe de ser un adjetivo también, ¿sí? Deben de pertenecer a la misma categoría gramatical, es decir, deben ser del mismo tipo de palabra, ¿sí? Ese es un detalle importante.
Ahora, por ejemplo, este tipo de conocimiento, ¿cómo nos lo preguntan? ¿Cómo nos lo pueden cuestionar en un examen como el de Colbach? Bueno, regularmente nos van a preguntar varios de un solo jalón. Imagínense un fragmento de texto y van a encontrar, por ejemplo, algunas letras en negritas, o sea que ya están como marcadas o subrayadas. Y después en la pregunta les van a decir cuáles de las siguientes opciones podrían ser antónimos para las palabras que están en negritas. Y uno ya ve la lista y empieza a asociar, pues estas son, estas no son, ¿sí? Es decir, regularmente nos van a preguntar varios de un jalón. Eso lo facilita porque, digamos que nos preguntan 5, si ubico 2 o 3, puede ser que con eso yo ya ubique la respuesta correcta. Si fuera solo uno, es más fácil equivocarse. O sea que en realidad es un poco más sencillo cómo nos pueden preguntar esto. Pero lo que quiero hacer conciencia es que se trata de un problema de vocabulario. Es decir, conozco o no el significado para la palabra que estoy buscando. ¿Sí? Es por ejemplo, si yo les digo, ok, denme un sinónimo de la palabra oscuridad. No es una palabra desconocida. A ver, piensen un poquito, díganme alguna opción. Oscuridad, les puedo decir, es un sustantivo, es una cosa, es decir, que la palabra sinónima debe de ser una cosa. ¿Cuál, perdón? No, estaba mal. Dije claridad, pero no. Hablamos de un sinónimo. 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 Sí. ¿Oscuro? No, es que no puede tener la misma raíz. Aparte, oscuro es un adjetivo. Auto oscuro, entonces ya no corresponde a alguna categoría y no podría ser una buena opción. Entonces, ¿sí puede ser claridad, profe, o no? Oscuridad, claridad. Esa nos serviría como antónimo, ¿sabes? Si quieren lo anotamos. Es decir, algo opuesto a oscuridad podría ser claridad, ¿no? O sea, ahí sí nos funciona. Noten cómo a veces es más fácil encontrar el antónimo, ¿no? Pero a ver, el sinónimo de oscuridad, es decir, que tenga un significado por lo menos similar. ¿No habéis tocado penumbra? Eso podría servir. O sea, el cuarto está en oscuridad. El cuarto está en penumbra. Pero ¿quién conocía, por ejemplo, esta palabra? Aparte de él. ¿Ya lo habían escuchado por ahí? ¿La habían leído en algún lado? Tal vez sí, ¿no? Pero a lo mejor no nos habíamos metido así como estar muy seguros de que ese sí es un significado similar. A ver, ¿algún otro sinónimo? Aparte de penumbra. Y aquí tienen ya dos de dónde agarrarse. ¿Cuál otra podría funcionar con penumbra como sinónimo de oscuridad? Y no puede entrar ahí la palabra perplejidad. Bueno, perplejo es un adjetivo, es otra cosa. Perplejidad es un sustantivo, pero no es nada, no tiene nada que ver con oscuridad. ¿Por acá dijeron alguna? Noche. Noche, yo creo que no es lo mismo, ¿no? La noche es un estado del día, un fenómeno en este planeta, pero no es lo mismo oscuridad que noche, en realidad. ¿Sí? O sea, la noche podemos decir que es oscura, pero noten que no es la misma. A ver, alguna otra que se les ocurra. Ya tienen ahí dos: sinónimo de oscuridad, sinónimo de penumbra. A mí se me ocurre por lo menos una más que no es una palabra desconocida. Pero vaya, si están tratando de pensar, que espero que sí estén tratando de buscar la palabra, es decir, que no estén así como en automático, nada más a ver si alguien dice algo. Si lo están tratando de pensar, ese esfuerzo que están haciendo en este momento, este es nuestro problema con la semántica. ¿Sí? Conozco o no, y aparte, ¿las tengo a la mano o no? Noten que ya en el examen puede ser más sencillo porque van a ver las respuestas ahí escritas y van a decir, sin embargo, también puede ser algo capcioso, es decir, se les puede poner una trampa en la respuesta, porque algo que parece similar a algo así, tal vez no lo es del todo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, como les digo, ese mecanismo que intentan hacer, por ejemplo, tiniebla o tinieblas,
Es algo que puede ser un significado similar, ¿sí? Semejante con oscuridad, ¿sí? Pero repito, no es que les vayan a preguntar esta palabra. Ahora imagínense, esta no es una palabra desconocida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pido un sinónimo para diáfano, ¿qué me dirían? Ay, ya valió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo. Si la palabra por la que nos están preguntando, si la conocemos de oscuridad, sí saben lo que es. Sin embargo, si una palabra como diáfano no es una palabra también tan desconocida, oculta, no, está en español, ¿sí? Sin embargo, como no es una palabra tan conocida, aquí se complica todavía aún más. Si la palabra de la que está en negritas en mi texto, ahí en el examen, no la conozco, pues peor aún, ¿cómo le encuentro un sinónimo? Es más, o sea, les podría preguntar, no me digan un sinónimo, díganme un antónimo para diáfano. Y va a ser el mismo rollo, ¿no? Porque si no conozco el significado de la palabra, recuerden que esto está relacionado con los significados, pues mucho menos voy a poder encontrar su antónimo o sinónimo, ¿sí? Repito, ya en términos prácticos en el examen, dos ventajas: que las respuestas ya estén ahí, y la otra, que regularmente esto viene ya en un enunciado o texto. Entonces acuérdense que por el contexto a veces podemos adivinar el significado de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si yo a esta palabra la pongo ya en un contexto así: era un río hermoso y diáfano, les ayudaría como a tratar de, por lo menos, como medio entre adivinar el significado. Sería más fácil en el contexto. Ya podrían aventurar una posible respuesta, es decir, algún sinónimo para diáfano. Tranquilo. Bueno, ya estamos más cerca del significado, aunque no es tranquilo, ya estamos acercándonos al significado un poco más. Sobre todo como por esta palabra que puse aquí antes, que hace que los significados de ambas palabras nos haga pensar que están un poco relacionados, ¿sí? Diáfano es algo muy limpio, ¿sí? Algo muy claro, ¿sí? Se puede hablar de un día, de una mañana, de un río, del agua, incluso de alguna cosa diáfana, como casi transparente de lo limpio que es, ¿sí? Cristalino, ¿no? Ahí, por ejemplo, cristalino ya estaríamos mucho más cerca del significado, ¿sí? Y ahora, si ustedes la ven como opción de respuesta, le van a agarrar la onda más fácil. Es decir, no se preocupen tanto. En el examen nos podemos auxiliar para este tipo de cosas, pero noten realmente cuál es el problema en este caso, ¿sí? Un último ejemplo. Este sí lo deben de poder encontrar. Antónimo de soberbia. Ojo, no estoy partiendo de una palabra desconocida. Esta palabra la conocen, pero sé que es una palabra que va a estar a medios chiles. Es decir, no tienen tan claro su significado como oscuridad, pero tampoco les es desconocido. Bondad. ¿Cómo? Bondad. Bondad estaría cerca. Sí estaría cerca, y si fuera la única opción, o sea, como más cercana, podría ser esa, ¿sí? Sin embargo, no es exactamente lo opuesto, pero sí está muy cerca, ¿sí? ¿Cómo es alguien soberbio? O sea, porque la bondad es como ser compasivo, caritativo. Sin embargo, alguien soberbio no es necesariamente lo opuesto. ¿Qué se les podría ocurrir lo opuesto a soberbia? Creo que aquí sí hay una palabra muy directa. Piénselo, soberbia es un sustantivo, es una cosa, es un sustantivo de estos abstractos. ¿Se acuerdan que son conceptos, ideas? ¿Sí? Pero también a veces lo podemos ocupar la palabra como un adjetivo, ¿no? Persona soberbia. ¿Cómo es lo opuesto a una persona soberbia? Humilde. Exactamente.
O sea, ahí directamente podríamos encontrar como... Es decir, si pongo humilde, no estaría del todo correcto porque sobre el sustantivo, entonces tengo que poner humildad. ¿Sí? Lo opuesto a soberbia, podríamos decir muy cercanamente humildad. Si no es por eso está cerca bondad. O sea, no es una respuesta. Si tuviéramos unas opciones menos conectadas, bondad podría serlo. Porque se recuerden que se puede tratar de significados que sean similares, no necesariamente idénticos. Depende de las opciones de respuesta que tengamos por ahí. ¿Sí? Tienen que checarlo. Pero es lo mismo. Son relaciones de significados entre las palabras. Y repito, acordarse qué es un sinónimo, qué es un antónimo, no debe de ser un problema. O sea, el problema está justamente en este tipo de situaciones. Repito, auxíliense del contexto, auxíliense de las respuestas que ustedes ya tienen ahí, pero el mensaje de esta parte es justamente hacer conciencia de que necesitamos vocabulario. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos vocabulario? Repito, el método no es tanto ir al diccionario a ver cuántas palabras me aprendo. De hecho, así yo creo que no le funcionaría casi a nadie. El vocabulario es sobre todo leer 2 o 3 páginas de lo que esté leyendo y sé que me voy a encontrar más de alguna palabra ahí, detenerse para buscarlas en el teléfono y a veces con solo haberla visto y buscado se les va a grabar un poquito y poco a poco van a aumentar el vocabulario. Intenten siempre, si tienen un problema de vocabulario con alguna palabra, piensen un poco el contexto en dónde está esa palabra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con estos dos? ¿No? Sinónimos, antónimos, ya los conocían, ¿no? Pero ya identificaron qué es lo que necesitamos desarrollar aquí. Sobre todo vocabulario y capacidad de relación, ¿sí? Que estar pensando un poco continuamente en eso. Hay otra de estas figuras o términos semánticos que es importante, que en realidad tiene como implicaciones más ortográficas que de vocabulario, tiene que ver más con la ortografía, que es el tema que sigue, ¿sí? Entonces ya vamos ahorita abordando algunos problemas ortográficos de esta. Hay unos que se llaman parónimos. O sea, noten, ¿no? La similitud de sinónimo, antónimo, parónimo. Los parónimos son principalmente 2. Unos tienen que ver un poco con el vocabulario nuevamente y otros, repito, un poco con las cuestiones ortográficas. Parónimos. Principalmente los homófonos. O palabras homófonas. ¿Cuántas 2 palabras o más pueden ser homófonas entre sí? Palabras homófonas son palabras distintas que suenan igual, ¿sí? Son 2 palabras que son distintas, es decir, se escriben distinto y tienen distinto significado, pero resulta que suenan exactamente igual, ¿sí? Hay muchas palabras homófonas en el español, y es bueno identificar algunas, ¿sí? Otra parte de tipos de ejercicios que pueden encontrarse en el examen podría estar encaminado a esto. Espacios en blanco donde hay que poner la versión de la palabra correcta, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Mi hermano se casa mañana. Y bueno, aquí les voy a poner solamente 2 opciones por lo obvio. Pero tendría que ver con algo así. Estas 2 son palabras homófonas. Casa con Z, casa con S. Suenan exactamente igual, pero son palabras distintas. ¿Cuál ponemos ahí? ¿Inciso B o inciso A? Con Z. ¿Seguros? Lo van a casar con... Bueno. Sí, lo ponemos en ese sentido. Va a ser casado con un animal. ¿O no? Yo digo que sí, ¿no? Sí, en cierto sentido sí puede funcionar.
Sí, ¿no? Y vaya, ¿no? Ya veremos que hay otros que podría tener otro que se escribe exactamente igual, ahorita vemos cómo se llaman. Pero este es un ejemplo de homófono. Sin embargo, hay varios, o sea, hay muchísimos en el español y hay algunos vale la pena mencionarlos, ¿no? Algunos son muy evidentes, muy fáciles de distinguir. Votar con V, votar con B, ¿sí? ¿Sí distinguen en este caso las diferencias? Sí, ¿El primero a qué se refiere? Las elecciones. Por ejemplo, ¿no? Sufragio sería... y votar con B como una pelota. ¿Sí? Ya empezaron a notar porque aquí ya empieza a ser no tanto sí un problema de significados, pero más bien puede ser un problema más bien de ortografía. ¿Con qué letra lo escribo? ¿Sí? Eso es más o menos sencillo, ¿no? Por ejemplo, tuvo con B, tuvo con B, con V. Tuvo, pues ahora sí que. De tubería, ¿no? ¿Cuál es el de tubería? ¿Con B o con V? Con B. ¿El de tubería es con V? ¿Y este? De tener. Sí, vale la pena incluso anotarlo si no estamos muy seguros. Él tuvo muchas comodidades. Tener, ¿no? Suenan igual, por eso se llaman homófonos. ¿Se acuerdan eso cómo analizábamos algunas de estas palabras con raíces semiautónomas? Fono decíamos que era sonido, ¿no? Homo es como lo mismo, ¿no? Entonces que suenan igual. Una palabra que podemos medio analizar con lo que ya conocemos para saber su significado. Suenan igual, pero son palabras distintas. ¿De acuerdo? Hay otras que también son más o menos fáciles. Vaso. Vaso. A veces pueden ser más de una opción. Vaso con V, vaso con B y con Z, vaso con B y con S. ¿Cuál de las tres conocen con toda seguridad? La primera, ¿verdad? El vaso para tomar agua. La segunda, Cuando se refieren a vasos sanguíneos, porque se escribe con Z. no, se escribe como si fuera un vaso para tomar agua. Sin embargo, el significado de este está cercano a la temática de los vasos sanguíneos. ¿Alguien se acordará cuál es el vaso con B y con Z? ¿No? El vaso es una parte del sistema digestivo, ¿no? No es del digestivo exactamente, pero sí es un órgano del cuerpo. De un lado tenemos el hígado y del otro lado tenemos el vaso. Ni siquiera sé muy bien para qué sirve. Pero en efecto es un órgano del cuerpo, ¿sí? Es decir, una vez más, es un problema de vocabulario, ¿no? O sea, y por no decir que de anatomía, ¿no? Conocemos los órganos que tenemos dentro, bueno, tenemos un vaso. Tal vez porque no se enferma tanto, no son como enfermedades tan comunes, ¿verdad? O sea, el hígado es más fácil que se enferme. Pero es un órgano del cuerpo. Si no lo sabían, anótenlo. Y esta última, vaso con B y con S. Ese muestra uno de los casos que va a pasar mucho con palabras homófonas. Pero quiero a ver si dan con esta. Esta no es una palabra rara, ¿eh? No es así como de un órgano, el nombre de un animal desconocido, o de una ciudad, de otro lugar. No. Una palabra en realidad común. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿No? A ver, échenle un poquitito más, 2 pesitos más ahí de cabeza. ¿Dónde lo podemos Les voy a dar una pista que, si recuerdan como esto, puede ser que sea más sencillo. Es una conjugación en realidad de un verbo. Es una palabra que está en una conjugación. Es decir, es un verbo,
¿cuál sería el infinitivo de esa conjugación vaso? Recuerden que los verbos son acciones, de todos tipos, pero son muy numerosas. Recuerden que el infinitivo en los verbos tiene que acabar en ad, er, ir. Tiene que ser de vaciar entonces, ¿no? No, de vaciar es otra cosa, porque esa va con V. Sí, es la... Vaciar. Pero está cerca en el sonido. De vasar. Baso mi opinión en un documental que vi. ¿Sí? Baso mi opinión, lo tendría que escribir de esta manera. Sin duda, viene de basar. Ajá, baso mi opinión, noten. De basar. ¿Sí? Es decir, tiene el concepto de base. Lo que es una base, baso mi opinión en esto. ¿Sí? Y de aquí sale otro homófono con basar con Z, si saben cuál es ese, ¿verdad? Sí. Ese ya no tiene problema. ¿Sí? Pero a este se refiere. ¿Sí? Y digo, de ahí nos podríamos ir, hay varios homófonos en el español. Varios implican algunas palabras más o menos conocidas. Yo de hecho ya les había puesto algunos que tienen este caso cuando estábamos viendo lo del verbo haber. ¿Se acuerdan? La palabra a sin h, la palabra a con la h al principio, la palabra a con la h después. Esos son palabras homófonas. ¿Sí? Sin embargo, tienen como diferente... Son palabras distintas. ¿Sí? En cierta forma a veces sucede incluso con frases completas. Yo les decía que era muy importante distinguir, aunque acá esta expresión de acá de haber son dos palabras, en realidad es como si tuvieran juntas un solo significado. En cierta forma eso también es como si estuviéramos hablando de casos de homofonía. ¿Sí? A ver si paso mi examen. ¿Sí? O como les decía, ¿no? Va a haber mucha gente en la tienda, ¿sí? Son cosas distintas, pero que al oído nos está sonando todo el tiempo exactamente igual, ¿sí? Entonces aquí es una combinación de problema de resolución del vocabulario, sé lo que significa la palabra, o bien, si yo necesito escribirla, sé cuál de las dos opciones voy a utilizar, ¿sí? O una más. Estas que ya no son necesariamente tan fáciles, pero siguen siendo casos de homofonía. Ingerir con G, ingerir con J. ¿Sí? Una de las dos la conocen bien. ¿Cuál? Con G. Con G, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A tomar. Tomar, ¿no? Ingerir una pastilla, ingerir café. ¿Y la otra con J? ¿Ni idea? Hasta parece falta de ortografía, ¿eh? Pero pues, en realidad sí existe con J. ¿Sí? Es de injerencia. A eso es a lo que iba. A veces cuando la palabra se suelta, no, como que no nos suena, a veces tenemos que buscar alguna que esté como cercana, que nos suene más. Esta palabra probablemente así suelta, injerencia, que ahí ya no es verbo, ese es un sustantivo, pero proviene de ingerir, tal vez nos acerca al significado de ingerir, justamente, injerencia. ¿Qué será injerencia? No, me quedé igual. Meterse en asuntos, ahora sí que meterse Sí, o sea, como para acercarlo concretamente, tal vez es una palabra como del lenguaje de las leyes o cosas por decirlo, aunque puede estar en otros contextos, ¿no? Pero si yo digo, es que tú no tienes injerencia en este asunto, podría ser ahí, no tienes relación, no tienes incumbencia, ¿sí? Injerencia es así como que hubo injerencia de otro organismo en la decisión de esta cosa, ¿no? Es decir, que alguien metió las manos donde no es ingerir, es como intervenir, como... ¿Sí? Es correcto. Pero bueno, sí es importante notar que aquí estoy poniendo unos pocos ejemplos
de muchos que hay, ¿no? Igual con los sinónimos o antónimos, prácticamente cualquier palabra, sobre todo sustantivos y verbos y adjetivos, podríamos buscarle su antónimo o sinónimo. El español tiene mucho vocabulario, ¿sí? Muchas palabras tienen más de una manera de decirse. Entonces aquí, recuerden, el problema es conocer el significado de la palabra, pero en cierta forma también el saber cómo se escriben, ¿sí? Porque a lo mejor ya la puedo saber decir y la digo en mis conversaciones diarias, pero sé cómo se escribe, sé si estoy teniendo que utilizar P o V, ¿sí? Eso es como que algo que tiene relación con esto que estamos viendo. Más o menos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta con estos homófonos? ¿No? Son muy importantes y casi seguramente se van a encontrar más de alguna pregunta relacionada con esto. Igualmente, regularmente esto se los preguntan de más de uno de una sola vez, ¿sí? Pero ya iremos viendo cómo eso es más bien una ayuda, ¿sí? Más que decir, si me están preguntando un chorro de cosas al mismo tiempo, eso nos va a ayudar a dar con la respuesta correcta, ¿de acuerdo? ¿Preguntas con estos? ¿No? Y bueno, hay unos más, hay otros parónimos que estos no, afortunadamente no dan un problema ortográfico, porque justamente por definición son palabras que se van a escribir y a sonar exactamente igual, o sea que no va a haber diferencia. Este otro parónimo son los homónimos, ¿sí? Homónimos o palabras homónimas. Algunos también las llaman homólogas, homónimo o homólogas. Son palabras distintas que suenan y se escriben igual. Son palabras distintas que suenan y se escriben igual. ¿Sí? Es decir, no solamente suenan, se escriben igual, pero ojo, si son distintas. Vamos a utilizar como este ejemplo que pusimos ahorita hace rato. Mi hermano se casa con ese mañana en su casa. Y aquí parece que estamos repitiendo la misma palabra, pero pues es que no es la misma palabra, ¿no? Son palabras distintas, ¿sí? En su casa, ¿no? Pues en su lugar, en su residencia. Y pues más bien como una conjugación del verbo casar con ese, ¿cierto? De casamiento. Este sería el caso de las palabras homónimas, ¿sí? Por eso a veces se dice así, que es que me encontré en la escuela o en el trabajo con un homónimo mío. Cuando es un homónimo suyo es porque se llama exactamente igual que ustedes. ¿Se han encontrado algún homónimo alguna vez en sus vidas? Se llaman exactamente igual que ustedes. Digo, hay veces que el nombre, pues ni modo, ¿no? O sea, Ponchos, ¿a quién se le haya? Somos muchos, ya no cabemos. Pero que aparte sean los apellidos, a veces eso sí ya es más raro. Pero sí sucede, ¿no? Entonces, regularmente cuando decimos, es que son homónimos, es porque se llaman igual. Cuando se refiere a personas y decimos homólogos, ya no es lo mismo. Homólogos es que se dedican o hacen más o menos lo mismo, no que se llamen igual. Por estas palabras que algunos llaman también homólogas, prefiero un poco el término homónimo. Mismo nombre, ¿sí? Pero son diferentes significados. Pero si notan, ¿por qué este no nos va a dar problemas? Es decir, si este hubiera sido un ejercicio de examen y estas son las líneas en blanco que hay que llenar, pues no hay ningún problema, las dos son iguales, es decir, pues no hay opción a elegir, al menos que se quisieran equivocar y poner casa con Z, pero es algo que, en este caso, en este ejemplo, yo creo que nadie haría. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, estas para que sepan lo que son, pero no nos van a dar realmente problemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí con estos que hemos visto? Entonces recuerden, los sinónimos y antónimos, y sobre todo los homófonos,
nos ponen este reto del vocabulario, conocer el significado de las palabras, tanto cuando leo como cuando yo soy el que las quiero escribir o expresar, ¿sí? Muy bien, hay otros términos semánticos que ya están relacionados a otras cosas, no tanto a las relaciones de similitud, de semejanza o diferencia entre significados, sino que pueden atender otras razones. ¿Sí? Voy a poner algunos en par, algunos conceptos en par, que son útiles diferenciar. Por ejemplo, palabras que son no precisamente palabras como las que vimos, sino construcciones de palabras por medio de ciertas abreviaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de siglas y la diferencia de las siglas con los acrónimos. Son muy parecidos, pero son cosas distintas. Siglas y acrónimos. Las siglas, ¿esas sí las conocen? ¿Qué son? Es una abreviación, pero tiene como una razón así de ser. ¿Cómo formo las siglas, por ejemplo, de Estados Unidos de América? Bueno, esto es en inglés, dije Estados Unidos de América, entonces tendría que ser Estados Unidos de América, ¿no? Si ya quieren decir United States of America, entonces decimos USA, ¿verdad? Pero las siglas, bueno, son las iniciales. Ese es el término. Las siglas se forman con las iniciales. Son las iniciales de un nombre compuesto, es decir, de estas cosas que denominan sobre todo países, instituciones, sobre todo organismos, secretarías, que el nombre de todo eso son varias palabras, a eso le llamo nombre compuesto, y el por qué las formamos, ojo, las siglas o clave, solo con las iniciales, ¿no? Y entonces tenemos palabras. En cierta forma son palabras como SEP, Secretaría de Educación Pública. Tenemos palabras como ONU, ¿qué es? De las Naciones, de las Naciones Unidas. Esa es de otro tipo, como de las de acá, porque no son solo siglas. Ahorita vamos a ver cuál es justamente la diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, ahí no entra UNAM. Por ejemplo, UNAM, ¿no? Alma Mater, Universidad Nacional Autónoma de México, son solo siglas. CFE, ¿qué es CFE? Federal de Electricidad. Y entonces, porque nos pueden decir, bueno, ¿y esas son palabras? Bueno, estrictamente son siglas. ¿Sí? Están reduciendo un nombre compuesto. ¿Sí? Puede ser también DIF. También DIF, claro. ¿Sí? ¿Qué es qué? Es el desarrollo integral de la familia. Bien, eso es. Muy bien. Ahora los acrónimos. Estos. Sí, no, y muchas que nos vamos inventando con el uso de redes, ¿no? Gracias por invitar. Los acrónimos se forman con iniciales más alguna otra o algunas otras letras. Es decir, que ya no es solo la pura inicial, sino que el nombre se puede formar tomando otras letras de esos nombres que queremos igualmente como reducir. Y es lo que pasa, por ejemplo, como una palabra como Pemex, que es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos. Si fuera solo siglas, ¿cómo sería Pemex? PM. Entonces, Pemex no son siglas, ¿sí? Es un acrónimo, ¿sí? Segov, que es La Secretaría de Gobierno. de Gobernación, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación
Noten, si fueran solo siglas sería SG, pero muchas veces pues, es más fácil formar el acrónimo SEGO y se escucha mejor. La idea de estas es que sean pronunciables, ¿no? SG no es como pronunciable, no nos forma una palabra. ¿Sí? O JUMAPA, que son casi siglas, excepto pues, por una letra además. ¿Qué es qué? Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Es decir, solo la U de junta es lo que lo convirtió en acrónimo. Si fueran solo siglas sería JMAPA. Pero la U facilita que se forme una palabra que sea pronunciable. Y esto es un acrónimo. ¿Sí? Tarea, hagan las siglas y un acrónimo para su nombre. Para su propio nombre. Las siglas es fácil. Hagan un acrónimo. Hay más de una manera. ¿Sí? Para cada uno. ¿Sí? Hagan su acrónimo de su nombre. A ver si les gusta cómo suena. A lo mejor ya sacan el nombre de la taquería que van a poner ahí más adelante. Profe, ¿y de dónde se deriva cuando le dan a uno el Registro Federal de Contribuyentes? Bueno, esos son unas siglas, ¿no? Y eso ya es pues, denominaciones que usa el gobierno, pues, por así para diferenciar a las personas, ¿no? Pero termina siendo una clave. Sí, entonces recuerden, no son lo mismo, pero se parecen. ¿De acuerdo? Siglas y acrónimos. ¿Se entendieron estos? ¿Sí? Otro grupo de significados, perdón, de palabras que tienen que ver con los significados y por lo tanto con la semántica pueden ser estos otros dos términos: arcaísmo y neologismo. Arcaísmo y neologismo. ¿Cuáles son los arcaísmos y cuáles son los neologismos? ¿Sí? Vamos a definirlos de una manera muy concreta, corta. Un arcaísmo, vamos a decir que son palabras que han caído en desuso. Sí, viene de arcaico, y la palabra arcaico probablemente le suene como algo muy viejo, o sea, de tan viejo ya no funciona. Bueno, las lenguas como son organismos vivientes que están en continuo cambio, cuando la palabra que se utiliza o que existe ya no sirve para designar alguna cosa de la realidad o de nuestra vida diaria, ese tipo de palabras tienden a desaparecer, ¿sí? Hay varios tipos de arcaísmos. A veces lo que cae en desuso es la forma. A veces es la misma palabra. Es decir, les pongo aquí un ejemplo de una palabra que podríamos decir que es un arcaísmo, porque ya no usamos en realidad adargas para nada. ¿Qué es una adarga? ¿Alguna idea? Aunque la verdad es que sí, no, a veces este tipo de términos se pueden utilizar, sobre todo en las ingenierías, ¿no? Porque con todas las cosas que hacen le pueden llamar algún mecanismo, alguna cosa. Una adarga es una lanza, ¿sí? Es un tipo de lanza. Muy común, en realidad todavía así. Digo, Don Quijote tenía su adarga, ¿no? Es decir, tenía ahí como su lanza, así como de caballero. Sí. Pero pues como ya no usamos este tipo de cosas, este tipo de palabras, podemos decir que son un poco arcaísmos. ¿Sí? Por ejemplo, las armaduras, cada parte tiene su nombre, cada parte. Creo que la mayoría de esas palabras se han vuelto arcaísmos porque pues, ya no usamos armaduras, ¿no? Entonces, caen en desuso. A veces lo que cae en desuso es la forma. Díjose, suena hasta raro, ¿verdad? Díjose de él que era un joven muy exitoso. En lugar de decir, se dijo de él, se dijo, díjose. ¿Han leído, tenido alguna lectura que tenga ese tipo de lenguaje que ya suena arcaizante? Sentóse en su silla y comenzó a hablar. Hoy diríamos, se sentó en su silla y comenzó a hablar. Sentóse ya suena arcaico. ¿Sí? Eso es como
el tipo de arcaísmos. Les decía que esta forma del aiga, ¿no? Del verbo haber, que la consideramos errónea, es más bien un arcaísmo. La forma ya no se considera como adecuado. ¿Sí? También como diviso, Sí, mesmo. mesmo. O sea, cuando vemos, por ejemplo, cómo escribía Cortés, que Lo escribía más o divisates. menos bien, el mesmo era una cosa. Mesmo. Era la regla en realidad. O inclusive en zonas, por ejemplo, en el sureste se maneja mucho la palabra pringar. Ah, bueno, sí, ya a lo mejor como de un uso particular. Cuando está como llovizando, ¿no? Ajá, y que te mancha, que te salpica, pringar. Sí, tienen muchas fuentes. A veces es porque las lenguas más nativas a veces del lugar cobran ciertas características híbridas entre el español y sus lenguas, ¿no? Festil. ¿Cómo? Festil. ¿Cómo? Festil. ¿Festil? Esa no me suena. ¿Qué significa? Fiesta. Festín. Con N, sí, esa. Bueno. Sí, noten cómo son palabras que se encaminan como al arcaísmo, ¿no? Sí. Todavía le hicimos así como que hicieron un festín de eso, ¿no? Como casi como se aborazaron, podría tener. Porque muchas veces lo que sucede es que hay una mudanza de significados. También sucede mucho eso en el idioma, lo que una cosa significaba, poco a poco va significando otra cosa. Y creo que hoy en día no es tan difícil notarlo, ¿no? O sea, una palabra tan sencilla como perro muda de significado con el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy común poder referirse a una persona de esa manera, ¿no? Por a su hermano, ¿no? Perro. Sí. Ahora están con eso de las redes sociales, le llaman ahora lomitos. La hace, ándale. Sí, sí, ¿qué onda? Y bueno, ¿Ah? justamente lo opuesto sería el neologismo. ¿Sí? Que vamos a decir que son palabras de reciente incorporación al idioma. Son palabras de reciente incorporación al idioma. ¿Sí? Es decir, que pueden ser muchas razones, pero ahorita en los tiempos de redes esto está sucediendo todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, hace, no sé, unos 7, 8 años, en lo común aquí decir, es que ese cuate o esa chava es mi crush, nadie les hubiera entendido. Es algo que se importó, en realidad, sobre todo por el uso de redes, o que ese significado en inglés ha existido desde siempre. Es decir, el inglés no lo inventó para él mismo, ¿sí? Pero si ustedes andan ya en la onda de que, por ejemplo, es que hoy me quiero ver coquette. Bueno, eso podría ser un perfecto ejemplo de neologismo, ¿no? Sí. Desde que les decía así como de crush, que particularmente, ahorita lo veremos, es un extranjerismo, pero son palabras que tienden a quedarse en el idioma sin traducción, es decir, que las adoptamos tal cual como suenan del idioma que provienen, sin adaptarlas, o sea, nada más las ponemos. También hay algunos otros tipos de neologismos que pueden deberse a otras fuentes, como localismos o formas como la gente se puede expresar en diferentes lugares. Por ejemplo, no sé, una palabra como morra es un neologismo para referirse a una chica. Si bien en ciertas zonas, yo creo que aquí Celaya será alguna de esas, yo ese significado no lo conocía en Ciudad de México, no sé, a ninguna mujer se le llamaba morra, pero aquí en Celaya sí, o sea, cuando yo llegué a Celaya, decía que esa morra y ese morro, o sea, ¿y eso qué es? O sea, para mí morro es como la mera trompa del animal, ¿no? O buchona. Buchón. Yo, por ejemplo, que viví en el norte, en Sinaloa, los buchones eran los jefes. O sea, es que ese güey es buchón, es decir, que ese era de los meros cabecillas. Ahora es un estilo, ¿no? O sea, es un estilo de ser, de vestir, de vivir. Incluso, en efecto, ese podría ser un perfecto ejemplo. Claro que sí, ¿no? Allá en Sinaloa, Sonora tiene otra connotación desde hace muchos años, se utiliza desde siempre para referirse como a los narcos chidos, pero ya acá como le hemos importado ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una mudanza de significados. Sin embargo,
Ahí está, ¿no? Tenemos esta raíz semiautónoma neo, que significa nuevo. Donde la vean, significa nuevo. ¿Sí? Entonces, neologismo es un término nuevo. ¿De acuerdo? Comunes, y esto va variando mucho. He visto cómo en la evolución de estos exámenes de Colbach eso Sí. van incorporando un poco este tipo de lenguaje, justo Sí. para hacerlo como más familiar con lo que estamos inundados día a día. Sí. ¿No? Sí, sí. Muy bien. ¿Queda claro más o menos esos de los arcaísmos y neologismos? ¿Sí? Muy bien. Voy a referirme también a algunos extranjerismos en específico, porque alguna vez han aparecido como preguntas ahí en el examen. Y bueno, puede ser útil saberlo. Extranjerismos. Vale decir antes de esto que México es un lugar que tiene muchas lenguas indígenas, que todavía se hablan más, todas las que han desaparecido. Las lenguas indígenas no se consideran en sí extranjerismos, ¿sí? Son más nacionales que el español, ¿no? Pero ya como que se tienden a analizar de una manera un poco diferente. Los extranjerismos van a estar referidos sobre todo sí a lenguas extranjeras de mucho uso. Extranjerismos son palabras que provienen directamente. Son palabras que provienen directamente de otro idioma. De ahí el término extranjerismo, ¿no? En México se suele usar bastante. Pero para diferenciar estos principalmente, los principales en el español anglicismos. Anglicismos, es decir, que provienen del inglés, ¿sí? Anglicismos. Provienen del inglés, ¿sí? Regularmente los extranjerismos suelen ser muchas veces neologismos, es decir, como esto que les decía, como por ejemplo de la palabra crush o algo así, es un neologismo que en sí es un extranjerismo que proviene del inglés. Lo que sucede es que muchas veces se van adaptando a la forma del español y aunque la palabra no existía en el español en absoluto, ya se incorpora y se vuelve parte de uno que ya no nos suena definitivamente a extranjerismo y que sin embargo lo es. Podría ser el caso de la palabra chance. Chance en inglés. Que en realidad, bueno, chance tiene tantos significados en español que ya nos fue muy difícil dejarla, es decir, ya la consideramos así ya nuestra. Ya es bien difícil sustituirla, aunque regularmente la norma nos sugiere así no usarla, es decir, la norma culta, ¿no? Que decíamos que fija, sobre todo las academias, recomienda no usar, al menos no en contextos formales o académicos, la palabra chance, ¿sí? Porque dependiendo de lo que quieran decir, hay más de alguna palabra en español en su lugar. Pero es un buen ejemplo de anglicismo porque, pues digo, se conserva hasta la forma exactamente igual como se escribe, ¿sí? Y bueno, hay otras que simplemente se quedan como son y que a veces ya dependiendo de país a país, no, whisky va con IVA. Whisky. No, sí va con la pura Y. O whisky, ¿no? La H sí. En el que ya se queda así, simplemente. El whisky también es un anglicismo. Pero hay uno que es bistec. Ah, ese es bueno. Sí. O sea, por su transformación de beef.
beef steak. Beef, o sea, es un pedazo de carne de res, ¿no? Hasta que se transformó en bistec. Ahora en viste. Sí, en la sed, ya en la práctica. Esos son extranjerismos, o sea, ya llegaron para quedarse, ¿no? Algunos neologismos llegan y desaparecen, pero cuando ya decimos que es un extranjerismo es porque ya tiene un uso común, dominante en el idioma. Y los otros relativamente comunes, un poco menos, son los galicismos. Es decir, que provienen del francés. Noten que eso de galo es para referirse a los franceses, aunque no tiene nada que ver con la raíz de Francia, ¿verdad? Franceses, pero los galos son franceses. Galicismo, entonces, son palabras que provienen del francés. Sí, pero que ya regularmente pues, o sea, no tienen como la mínima duda en cómo las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la palabra chofer podría ser un buen ejemplo de un galicismo. Es una palabra que proviene de Boulevard. Boulevard, sí. Y que es y a propósito de Boulevard, ¿no? O sea, de cómo un galicismo es extranjerismo que se va adaptando incluso por supuesto en su ortografía, aunque incluso creo que aquí en el Boulevard todavía lo hemos escrito a veces así. Sí, Boulevard. Boulevard, y con la D al final, porque esa es la palabra de la que está proveniendo, pero esta forma ya está completamente aceptada. Boulevard, así con la R. Porque es lo que corresponde como a la fonética del español, ¿sí? A veces, en algunos casos, sobre todo los españoles tienden a ser exagerados en esta cuestión, es decir, para un español esta palabra está mal escrita. Ellos, pues es que la ortografía española del español, pues la única manera de poner whisky sería así, ¿no? Con la diéresis en la U y la Q, eso ahí dice whisky. Bueno, esto no es una Q, lo escribimos, pero esto es una whisky, ¿sí? Y se ve rarísimo, ¿no? Bueno, estrictamente esa sería la forma correcta, pero se ve tan raro, tan mal que en Latinoamérica en general, por ejemplo, no utilizamos esta, ¿no? Mejor la dejamos como está, porque se ve bien rara escrita, así se ve como hasta fea, ¿sí? Pero bueno, entonces, los extranjerismos. Hay otras fuentes del español, principalmente el árabe, ¿sí? Y el náhuatl. Hay muchas palabras que provienen del árabe, pero ya no las consideramos propiamente un extranjerismo, porque la adición del árabe al español fue antes de que los españoles llegaran a América, entonces ya no nos incumbe tanto. Pero palabras como aceite, alfiler y casi cualquier palabra que les suene que comience con al, seguramente es un arabismo, provienen del árabe. Del náhuatl, pues tan solo jitomate, aguacate, chocolate, chicle. Tenemos muchísimas palabras, particularmente en los ámbitos como de la gastronomía y eso, muchísimas palabras del náhuatl, ¿sí? Pero, repito, no los consideramos propiamente como extranjerismos, ¿de acuerdo? Más o menos con estos, nada más acuérdense, ¿no? Esa diferencia de anglicismo, galicismo puede ser importante en algún momento. ¿Alguna pregunta con estos? ¿No? ¿Seguros? Y en la pronunciación de la palabra chofer, debería de ser en francés, ¿cómo debería de pronunciar? Se pronuncia prácticamente así, nada más que creo que es, o sea, creo que en francés creo que lleva doble F, Sí. y no sé si es con la U o Chauffeur, creo como que sí. chauffeur. Sí, ajá, sí, hay una fonética particular en el francés, no tiene sus chistes, no es exactamente igual, pero regularmente es una adaptación del español a esas palabras, o sea, el francés tiene como unos 4 sonidos vocálicos más que los que tenemos en el español, ¿sí? Y bueno,
la última pareja de términos semánticos para cerrar esto del día de hoy. Son términos que justamente tienen que ver con los significados y que en este caso se pueden referir a posibles conflictos de significados que pueden tener las palabras. Algunos ya los he mencionado, son dos términos muy equivalentes, pero que pueden funcionar a diferente nivel. Por ejemplo, el pleonasmo. Ya habíamos dicho por aquí lo que era un pleonasmo, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Un ejemplo del pleonasmo. El chavo luego los ponían así como que... Sí, bien harto. Uh-huh. Aquí Sí. dice Laia. Sí, es muy de la zona, ¿no? Pero bien harto es un pleonasmo, por algo. Muy sencillo, un pleonasmo podemos decir que es una repetición innecesaria de términos. ¿Sí? Una repetición innecesaria de términos. Si ya dijiste bien, ya tal vez no necesites decir harto, ¿no? O viceversa, pero sí, o sea, ya les había puesto eso, ¿no? O sea, por ejemplo, de subir para arriba. Es una repetición innecesaria de términos en el sentido de que en la palabra subir ya se encuentra la dirección. No podemos subir para abajo, no podemos subir para afuera, no podemos subir, o sea, subir es necesariamente para arriba, ¿de acuerdo? Eso es básicamente un pleonasmo. Solamente recuerden lo siguiente, que cuando esto sucede al nivel de las ideas u oraciones, regularmente lo vamos a llamar redundancia. ¿Sí? La redundancia, pues vamos a decir, es básicamente lo mismo. Es una repetición innecesaria de ideas, es decir, de oraciones o juicios o cosas, ya no solamente los términos o las palabras, sino toda la idea puede ser redundante con otra idea o con idea anterior, ¿sí? Esto puede ser a veces un recurso del idioma, suele ser algo que se utiliza a veces sin que nos demos cuenta, a veces en el mismo, por ejemplo en el lenguaje político se suele caer mucho en redundancias, pero intencionalmente, porque confunde un poco al escucha, confunde un poco al lector, porque son un poco más indetectables. Pero la redundancia sucede entre oraciones o grupos de oraciones simplemente cuando estamos repitiendo innecesariamente una idea. ¿Sí? Esto también esto solamente lo podemos apreciar en ejemplos como en párrafos, ¿sí? Donde podemos tener redundancia de ideas. ¿De acuerdo? Pero piensen que es lo mismo, siempre que suene una repetición innecesaria seguramente lo es. El idioma tiende a la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras con menos palabras podamos expresarlo, va a ser más claro aquello que estemos expresando, ¿sí? Y va a ser un poco mejor. Digo, ahorita me acordé de pues sí, ¿cómo podríamos decir? Un decir redundante, el mundo mundial. Lo que viene siendo. Es una frase muy común que, o sea, no es que esté en sí por sí mal, ¿verdad? Pero ¿qué será lo que viene siendo? ¿No? Cuando regularmente solamente con la pura palabra es, ya no es. Les traigo esta pomada para las riumas. En lugar de decir, les traigo lo que viene siendo una pomada para las riumas. ¿Sí me explico? ¿Para qué lo que viene siendo? O sea, incluso se plantea un problema filosófico, ¿eh? Ajá. Lo que viene siendo. ¿Qué es lo que viene siendo? Pero es un ejemplo. Aquí regularmente esta frase lo que nos va a causar es una redundancia por ahí en algún lado. ¿De acuerdo? Repetición innecesaria de términos.
Noten entonces cómo esto tiene que ver principalmente con las cuestiones relacionadas al vocabulario, al conocimiento de significados de palabras y de expresiones. ¿Sí? Esto no, repito, no es un tema que se estudie tanto desde lo teórico. Ya si ven su apunte, seguramente el apunte no fue largo, ¿no? Una hoja y media. Lo importante son los ejemplos que estamos planteando, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para justamente checar, establecer estos límites que el vocabulario puede imponer a mi expresión o a mi comprensión, ¿sí? Es necesario conocer más palabras, más significados de palabras, nos da más recursos de expresión y también recursos para entender mejor lo que vamos leyendo. Repito, aunque puede haber varios procedimientos, generalmente con la lectura, con una buena lectura, nos vamos a estar alimentando de significados continuamente, y es lo que yo recomiendo, y es lo que les decía al principio del curso. Un egresado de medio superior tiene que manejar una cierta cantidad de palabras como un vocabulario regular que es superior a una persona que terminó apenas la secundaria, así como un profesionista tiene que manejar aún más términos. Es decir, sí es un valor objetivo para medir la capacidad de lenguaje de una persona, ¿ok? Es decir, que sí necesitamos conocer palabras para dar, ahora sí que el ancho al nivel al que estamos aspirando. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente lean. ¿De acuerdo? Más tarde les voy a enviar un ejercicio igual muy sencillo ahí por WhatsApp que va a tener que ver con principalmente lo que vimos de sinónimos, antónimos y los homófonos. ¿De acuerdo? Ejercicios donde van a tener que elegir ¿cuál palabra voy a poner ahí como sinónimo, como antónimo? ¿O cuál es la escritura correcta del término que está en blanco ahí en la oración? ¿De acuerdo? Traten de sí resolverlos. Realmente son ejercicios que les pueden llevar máximo unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos si los hacen a conciencia, y va reforzando el tema. Noten que se van apilando temas tras temas, conocimientos tras conocimientos, y solamente si los vamos llevando y procesando al día, vamos a poder asimilarlos. Entonces, no dejen de hacer los ejercicios que estamos poniendo por aquí, no dejen de hacer los duolingos. Ya recuerden que les estaba recomendando hacer de 2 a 3 ejercicios de comprensión de lectura de los textos de lingua.com en inglés. Y ustedes mismos se van evaluando, no es una aplicación, es una página, ahí les dan las respuestas, ahí mismo los evalúan, ¿sí? Si ya algún grupo de ejercicios se les hicieron sencillos, váyanse al siguiente nivel. Hay textos desde muy sencillos hasta muy complejos, ¿sí? Pero sí búsquenlos por ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario respecto a lo de ahorita o alguna otra cosa? ¿Nada? ¿Ya más o menos? ¿Sí? La dosis del día de hoy. Muy bien, señores, pues entonces aquí concluimos y nos vemos entonces el siguiente sábado. Ya es momento de ir apretando el paso, ¿de acuerdo? Muy bien. Preparándose para el examen. Sí, no, ya está en puerta.